Hola a todos. Orlando, primero que nada me gustaría darte las gracias por la invitación a formar parte de este panel de presentación de tu libro Ubercuba, por permitirme además compartir con tus lectores. Quisiera pedirles disculpas por la congestión nasal, tengo rinitis. Para la presentación he decidido escribir un texto, prefiero leer antes que improvisar. Aquí tengo el texto que quiero compartir con ustedes. Se titula Una cartografía imposible, una cartografía inactual. Bajo el efecto de la meclosina, lo cual equivale a estar ebrio y medio dormido, sin contar cierta sobreiluminación en el paisaje ya sea de día o de noche, asumo la escritura de un texto que hable de la obra Orlando Luis Pardo Lazo, un texto por encargo, un texto a pedido suyo. A pesar de la ebriedad lo intentaré. Sería una buena oportunidad para saberse si estoy a la altura de esos narradores norteamericanos que bebían como cosacos y a la par eran capaces de escribir páginas rotundas. Al menos escribiré borracho. Orlando me ha pedido ser ligero, jovial, rápido. Además debo ejecutar una suerte de presentación que me promocione. No soy ese, ni ligero, ni rápido, ni jovial, mucho menos jocoso. Orlando Luis, escritor, activista político, bloguero, fotógrafo, para colmo es bioquímico. No siento que haya ligereza, tampoco humor en este texto, pero me permitiré el autobombo. Nunca escribiría como Orlando, pero al menos sé algo. Al igual que el suyo, mi dispositivo narrativo es una máquina prosaica que necesita de la prosa para prosperar. Hay en el suyo una musiquita, una literación, una falta de pudor a jugar con el lenguaje, con la lengua. La suya es pífida. Es pútrida su prosa, además de prosaica, y aquí hago referencia a la incorrección política, a la disidencia, al narrador lenguaraz que no dejará títere con cabeza mientras se solaza en un universo paradójicamente narrado con prolijidad y corrección, incluso belleza. Su prosa está conectada directamente con su lengua, es decir, con su lenguaje. En los flujos y fluidos de su discurso carenan la zona oscura del amor, la satrapía, la violencia física y psicológica, la sangre y el pus de la herida infringida, las bajas pasiones. Orlando tiene el hábito de las auras, yo no, o no tanto. Ambos, él más que yo, necesitamos la carroña, exhumar cadáveres, remover los humores y excrescencias del cuerpo para narrar la patria. Para ciertos personajes de Orlando y míos, la patria nunca se escribe en minúscula, y a diferencia de lo que nos sugiere el Martí exhumado, para esos personajes siempre es pedestal antes que ara. Personajillos con afán megalómano, con un poder real a ras de la patria potrero, tanto en la patria potrero como en el hogar cuartón. Asociaciones, corrosión, los flujos y la flema del discurso, su noción del amor, decisiones, deserciones, incluso su noción de fidelidad. La apuesta por la futilidad. Hay ahí otro punto de contacto, los deseos. Tanto en él como en mí, al lado B, al lado oscuro, se le contrapone cierta luz, una luz menos cándida que negra, una luz negra para rescatar del infierno todo cuanto no sea infierno. La amistad, el amor, el sexo, la empatía. Siempre, siempre Eros antes que Tánatos. Orlando tuvo la voluntad de nuclear un grupo de escritores para habitar el campo literario de los años cero. Los años cero no es otra cosa que la primera década del siglo XXI. La generación cero no es otra cosa que él, yo, Jamila Medina, Jorge Enrique Laje, por ejemplo. Pero para este texto no habrá más espacio para ellos, si acaso para Jamila. Entre Jamila y Orlando hay un punto de contacto, un estallido del arco eléctrico, chispa súbita que brota cuando se intenta jugar con la palabra y dos cables enganchados al tomacorriente para iluminarse. Hablamos aquí de bastante voltaje. Pero hay en Jamila una densidad extrema, o un timbre, o tejido conectado a un delirio, a una desazón, a una manera de ver y pensar en serie y a la vez en paralelo. Sí, ya que hablamos de circuitos eléctricos y bombillos. Esa densidad es menor en Orlando, lo cual equivale a decir que mi densidad, la de mis textos, también pertenece al rango de los 110 volts. Si se repasa la obra de Orlando, si se analiza lo narrado allí, se advertirá una progresiva dilución tanto de la ficción como de la historia narrada, y la fue diluyendo tanto que de súbito arribó al territorio de la no ficción. Al menos eso creía él, al menos eso creía yo. Supongo que ese transcurrir ha sido su postura ante la desolación interior y frente a un panorama nacional igual de desolado.
Uno de sus personajes piensa que evitarle ficción es lo mínimo para no hacer el ridículo. Yo no. De lo contrario no escribiera cuanto escribo. Yo no. De lo contrario no estaría pensando una presentación bajo los efectos de la meclosina. Cierta vez escribí más o menos esto. Orlando huyó del rastrojo estético para arribar al rastrojo estático, al texto donde casi no se narra. Además dije que su interés era el desmontaje de cualquier variante de utopía. Ahora, bajo la ebriedad, también me pregunto, ¿acaso en ese punto no nos emparentamos? ¿Acaso no estamos levantando, él y yo, alegremente, un trapo heroico para demarcar no tanto una patria sino un falansterio? La meclosina habla por mí. Lengua y lenguaje, trazas, tránsito, treta, incluso traición. No se puede narrar de otra manera. Hay que narrar desde el canon a contrapelo del canon, ya sea en 220 o en 110 vol. Orlando es barrueco, no barroco. Yo no. Jamila sí parece barroca. Además uno cree detectar en ella vectores propios del Art Deco y el Art Nouveau. En el caso de ambos, la palabra es la herramienta insustituible con la que cuentan para ejecutar una suerte de lobotomía y así extraer o sembrar en la cabeza del lector la piedra de la locura, como en mí. Cierta vez también temí y escribí que Orlando se vaciara del todo tan pronto arribara a esa patria extraña llamada exilio. Sucedió. A la postre exilio es eyaculación. Sin embargo ha sido la concreción de un descaro, desplome, desplazamiento de país, patria y prosa. Justo ha sido lejos de Cuba donde ha estado más cerca de Cuba, y Cuba se ha entronizado medio deslavado, desleída en su ficción. Esa ficción donde aparentemente nada es invención. Allí todo es inverosímil si se mide con la vara de medir realidades en el entorno de lo real. La meclosina, o mejor la mescalina, sigue hablando por mí. Si en la novela del mundo no es memoria de su desarrollo, Sergio, su protagonista, disecciona a través de la lente de un catalejo y desde un balcón en La Habana la realidad cubana, ese progresivo tránsito del batistato al castrismo, en Uber Cuba, un cubano exiliado en San Luis abre en canal el cuerpo de la realidad, ese tránsito personal del castrismo al trumpismo, y lo perpetra a través del espejo retrovisor, a la postre cristal aberrado, más que corregido, de un automóvil catalejo devenido escenario de múltiples encuentros. El inicio de Uber Cuba se sitúa en una columna para Hipermedia Magazine. Su final quedó cristalizado en un libro impreso. Una serie de singulares sujetos ha quedado reunida en este libro cual personajes o personalidades mediáticas que, amplificadas por el catalejo o invertidas en el retrovisor, destacan fugazmente en una masa mediática o anónima. Todos terminarán siendo narrados así en La Habana como en San Luis. Missouri, La Habana, dos caras de una misma isla cuya letra inicial mayúscula es una Y. Una isla por descubrir aparentemente intangible e invisible en la cabeza de Orlando. ¿Acaso también invisible e intangible en mi cabeza? Se trata de una cartografía imposible, inactual, Isola di Cuba desolada, Isola di Cuba desoladora. Muchas gracias.